Hay testamentos que reparten dinero. Hay testamentos que reparten objetos. Y hay testamentos que reparten verdades que alguien guardó durante toda una vida esperando el momento en que ya no pudiera guardarlas más. El de mi abuela era del último tipo. Pero para entender lo que encontramos dentro de ese sobre necesito contaros quién era Consuelo antes de ser la mujer del testamento. Antes de ser la abuela que resultó haber cargado algo durante 60 años sin que nadie lo supiera. Consuelo era de esas personas que generan una sensación de solidez cuando están en una habitación. No de forma ruidosa, sino con esa presencia tranquila de quien ha vivido suficiente para no necesitar demostrar nada. Había nacido en un pueblo pequeño, se había casado joven, había criado 4 hijos con la austeridad y la dedicación de su generación. Había enterrado a su marido. Había visto crecer a sus nietos. Había llegado a los 87 años con la dignidad intacta de quien ha llevado su vida con cuidado. O eso creíamos. La familia al completo éramos muchos para el despacho del notario. 3 de sus 4 hijos, varios nietos entre los que estaba yo, algunos cónyuges. Esa geometría específica de las familias numerosas que en los momentos importantes se vuelven a juntar con todo lo que eso implica de afecto y de tensiones viejas y de personas que se conocen demasiado y demasiado poco al mismo tiempo. El notario era metódico. Organizó los papeles con la eficiencia de quien ha presidido muchas de estas reuniones y sabe que lo mejor es ir al grano porque la espera solo aumenta la tensión que ya existe. El patrimonio de Consuelo era modesto pero ordenado. La casa donde había vivido. Algunos ahorros. Objetos personales distribuidos con una lógica afectiva que ella había pensado con cuidado y que producía en cada persona que recibía algo la sensación de haber sido vista. Todo eso fue bien. Fue cuando el notario llegó al final del documento cuando el ambiente cambió. Dijo que había una carta. Manuscrita. Autenticada. Que Consuelo había dejado instrucciones específicas de que fuera leída en su totalidad ante todos los presentes antes de que nadie se fuera. El silencio que siguió a esa frase tenía una textura específica. No de expectativa alegre. De algo más parecido a la precaución instintiva de quien no sabe lo que viene pero nota que lo que viene tiene peso. El notario abrió el sobre. Comenzó a leer. La carta de Consuelo empezaba con una frase que organizó inmediatamente el tono de todo lo que vendría después. Decía que había cargado con algo durante 62 años y que había llegado a la conclusión de que morirse con ello era el único error que no podía permitirse cometer. Nadie en esa habitación dijo nada. El notario continuó. Consuelo contaba que en el año en que tenía 25, recién casada, en el periodo más difícil económicamente que ella y su marido habían atravesado, había ocurrido algo. No en abstracto. Con nombres. Con fechas. Con la precisión de alguien que ha guardado cada detalle durante décadas porque los detalles eran lo único que tenía para probar lo que sabía que era verdad. El hermano de su marido, mi bisabuelo paterno, había tenido un negocio pequeño. Una ferretería en el pueblo. Y en ese negocio había trabajado durante 2 años un hombre del que la carta decía el nombre con una claridad que hizo que uno de mis tíos se pusiera rígido en su silla antes de que el notario terminara la frase. Ese hombre había desaparecido. No de forma misteriosa ni inexplicable. Había desaparecido de la forma en que desaparecen las personas cuando alguien toma una decisión sobre ellas que no les corresponde tomar. Consuelo había sabido lo que había pasado. No porque hubiera sido testigo directo, sino porque había escuchado una conversación que no estaba destinada a sus oídos. Entre su marido y su cuñado. En la cocina de la casa familiar una noche que ella había bajado a buscar agua y se había quedado paralizada en las escaleras sin poder moverse y sin poder no escuchar. Lo que escuchó era la confirmación de algo que el pueblo había oficialmente catalogado como una desaparición voluntaria. Un hombre que debía dinero, que tenía problemas, que probablemente había decidido empezar en otro lugar. La versión oficial. La versión que Consuelo escuchó esa noche en las escaleras era diferente. El notario siguió leyendo. Mi tío que se había puesto rígido al principio tenía ahora una expresión que era difícil de leer porque tenía demasiadas capas.
Los demás en la habitación estaban en distintos estados de procesamiento de información que llegaba demasiado rápido para ser ordenada. Consuelo explicaba en la carta por qué había guardado silencio durante 62 años. No con excusas. Con la honestidad de quien sabe que lo que hizo tuvo un coste y no intenta minimizarlo. Era una mujer joven. Su marido era el único sustento de una familia que acababa de empezar. Hablar significaba destruir esa familia y probablemente no ser creída porque era la palabra de una mujer joven contra la de dos hombres con posición en el pueblo. El hombre que había desaparecido no tenía familia cercana que lo buscara. El tiempo pasó. La vida siguió. Y el silencio que empezó siendo temporal se fue volviendo permanente con cada año que pasaba hasta que un día era tan viejo que parecía imposible de romper. Pero había algo más en la carta. Consuelo había guardado evidencia. No de forma planificada desde el principio, sino con ese instinto de quien sabe que lo que sabe puede necesitar ser demostrado algún día y que actúa en consecuencia aunque no sepa exactamente para qué ni cuándo. Había cartas. Objetos. Un diario con fechas y conversaciones anotadas con la meticulosidad de quien documenta porque necesita que algo externo a su propia memoria valide lo que sabe. Todo eso estaba con el notario. Con instrucciones de ser entregado a las autoridades correspondientes después de la lectura del testamento. La habitación procesó eso en silencio durante un tiempo que nadie habría sabido calcular. Mi tío fue el primero en hablar. Con una voz que intentaba ser controlada y que no lo conseguía completamente. Dijo que era la historia de una anciana con la memoria afectada. Que no había que darle más importancia. Que estas cosas pasaban con personas de esa edad. Mi madre, que era la hija de Consuelo que mejor la había conocido, lo miró durante un momento. Y dijo que Consuelo había tenido la memoria perfecta hasta el último día de su vida. Que si había algo que esa mujer no era alguien con la memoria afectada. Que si había algo que caracterizaba a Consuelo era que cuando decía algo lo había pensado muy bien antes de decirlo. El notario explicó con la paciencia de quien ha anticipado que esta parte de su trabajo iba a ser complicada, que él tenía obligaciones legales con el material que le había sido entregado. Que independientemente de lo que opinara cualquier persona en esa habitación, el proceso que seguía a partir de ese momento estaba fuera de su control y del de cualquier otro presente. Los meses que siguieron tuvieron la textura de los procesos que se abren cuando algo que llevaba décadas enterrado sale a la superficie. Lentos. Con sus propios procedimientos. Con momentos en que parecía que no iba a llegar a ningún lado y momentos en que avanzaba de formas inesperadas. La evidencia que Consuelo había guardado durante 62 años resultó ser más sólida de lo que nadie habría esperado. No porque Consuelo hubiera sido una investigadora, sino porque había sido una observadora extraordinariamente cuidadosa que había documentado lo que sabía con la disciplina silenciosa de alguien que ha decidido que la verdad no va a desaparecer con ella aunque tarde en encontrar su momento. Lo que encontraron las investigaciones no voy a detallarlo porque hay partes que siguen en proceso y partes que pertenecen a personas que no son yo. Lo que sí voy a decir es que la versión oficial de aquella desaparición de hacía más de 6 décadas empezó a tener grietas que sin el material de Consuelo nunca habrían sido posibles. La familia procesó todo esto de formas distintas. Hubo personas que estuvieron en negación durante tiempo. Que el nombre de la familia, que la reputación, que esto era de otro tiempo y otras circunstancias. Hubo personas que fueron más honestas más rápido sobre lo que la carta significaba y lo que la evidencia implicaba. Y hubo personas que pensamos en Consuelo. En lo que había sido cargar con eso durante 62 años. En las noches que habrían tenido su propio peso que nadie había visto. En las veces que habrá estado a punto de decirlo y habrá elegido no hacerlo por razones que en ese momento habrán parecido suficientes. En la decisión final de no irse sin decirlo. De usar el único momento en que ya no había consecuencias personales para ella para decir lo que no había podido decir antes. No sé si eso fue valentía o culpa o las dos cosas a la vez. Probablemente las dos. Lo que sé es que Consuelo eligió el final de su historia con la misma deliberación con que había vivido todo lo demás. Y que esa elección, aunque llegó tarde, llegó. Hay algo que me quedé de todo ese proceso que no tiene que ver directamente con lo que la carta contenía.
Tiene que ver con lo que significa guardar algo durante 62 años. Con el coste de ese silencio. No solo para la persona que desapareció y para quienes lo quisieron, sino para Consuelo misma. Para los años que vivió con eso dentro. Para lo que ese peso habrá hecho a las partes de ella que nadie podía ver. El silencio que protege a veces destruye al mismo tiempo. Y hay personas que cargan con esa destrucción durante toda una vida porque el momento de hablar nunca les parece suficientemente seguro o suficientemente claro o suficientemente posible. Hasta que llega el único momento en que ya no importa el coste personal. El último. Consuelo esperó ese momento. Y entonces habló. Con 62 años de retraso. Pero habló. Eso es todo. Gracias por escucharme.